Hola, hola, bienvenido donde quiera que estés. Espero que estés bien. Saludos. El 14 de julio del 2026, hace un par de días, se volvió a desconectar Cuba. Cuba volvió a estar en apagón, a oscuras totalmente, porque hubo una desconexión. Bueno, el ministro de Energías y Minas de la OLEVI hace unas explicaciones aquí que impresionantemente tú sabes, tú dices, no, ya después que ese hombre lo escuchas hablar, ya te prometió que los parques fotovoltaicos iban a ser la solución. Al final de la historia, todo ha sido un cuento y una mentira y una patraña y una historia. Básicamente, este ministro trae algunas explicaciones que me encantaría que compartiéramos y analizáramos, porque básicamente tengo algo que enseñarte. Estos personajes dirigentes, y este no es la excepción, el ministro de la OLEVI, que sale mostrando un reloj. ¿Y qué reloj? No te vayas. Veamos esto. Antes, esta noticia es de extrema importancia. Solamente salió un escrito y la verdad, hay que ponerle atención a esto. El Pentágono evalúa escenarios basados en hipotéticos ataques militares contra Cuba. Planificadores del Departamento de Defensa analizaron planes de contingencia aérea, aunque fuentes oficiales aclaran que se tratan solamente de ejercicios rutinarios, simulación y no es una ofensiva militar inmediata. Pero Pentágono evalúa escenarios basados en hipotéticos ataques militares contra Cuba. Eso quiere decir que ya de una manera u otra se está analizando, se está valorando la situación y la posibilidad de meterle manos a la dictadura cubana. Y técnicamente, ¿qué va a pasar? No se sabe. Yo he estado escéptico últimamente ya porque es que, no sé, solamente sanciones y esto, que lo otro. Mucha gente andan alterados. No, que vengan ya, otros no, que no hagan nada. Bueno, pues al final de la historia tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa, porque algo va a pasar. Por lo pronto, vamos a ver qué fue lo que dijo de la OLEVI el ministro de Energías y Minas. Y pon mucha atención a su mano izquierda, el reloj que porta, porque te voy a enseñar algo. La caída del sistema ocurrió a las 11:05 de la mañana y fue como consecuencia de oscilaciones que hubo en el sistema nacional que sacaron una Vamos a hacer un par aquí, un momentico, empieza a hablar ahí que no, eso no tiene precedentes, pero quiero que veas. unidad y después eso se desencadenó la salida de varias unidades hasta que se cayó el sistema. Eso ocurre fundamentalmente por la situación explicada en reiteradas ocasiones. Quiero que veas eso porque hice una pequeña captura de pantalla, aunque básicamente no se nota bien porque lo hice con el teléfono. Debía haber hecho un screenshot, podía haber buscado una información más real, pero quiero que analices que el análisis de esta foto arrojó que hay dos relojes que se parecen muchísimo a ese modelo que pudiera ser uno de ellos. Y te los voy a mostrar ahora. Que tiene nuestro sistema eléctrico agudizado después de la orden ejecutiva de los Estados Unidos. Lo decimos y lo volvemos a repetir. Con una total ausencia de... Aparentemente, este flamante ministro, ese relojito simple que está usando puede ser un Rolex submarino, que está, mira, el código y todo, el 126610LN, y el precio es de $11,350. Y el otro, el Rolex GTM Master 2, 1267GRNR, vale nada más y nada menos que una suma módica de $11,800. Cualquiera de los dos está aproximadamente en $12,000 cuando le pongan los impuestos, donde quiera que los compre. Simplemente quería traerte esto no a modo de chisme, no a modo de brete, pero es muy importante que estemos claros de que estas personas que te piden resistencia creativa, estos inservibles, que te dicen a ti que básicamente están jodidos y que el pueblo tiene que sufrir por culpa de los americanos.
pues salen en televisión portando una joya de $11,350, como si estos son todos los dirigentes. Esto me voy a poner para eso, porque básicamente esto que estás viendo aquí es casi fiable. Uno de esos dos modelos es el que tiene puesto. Pasa que no se ve bien porque está en ángulo y la televisión cubana es un asco. Y yo también cometí el error de tirar la foto desde un ángulo y con el teléfono, la pantalla, etcétera, etcétera. Fueron muchas cosas, pero es la primera vez que lo hago. Pero solamente quiero que veas los resultados que arrojó esta investigación simple, para que te des cuenta que todos los que te piden sacrificio no son más que unos inmorales oportunistas que viven a costa del pueblo. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Vivan como perros, que yo voy a vivir la vida que me merezco. Yo no, el ministro. $12,000 en la mano y está diciendo que por culpa de los Estados Unidos ellos no tienen recursos para reparar las termoeléctricas. Con eso, ahí te lo dejo. Saca tus propias conclusiones. Seguimos. De combustible sin acceso a piezas de repuesto de nuestras unidades termoeléctricas, de las unidades. No tienen acceso a piezas de repuesto. O escucha esto, el ministro que te está diciendo que no tienen acceso ni recursos para comprar piezas de repuesto y tienes que estar en apagón, anda con un reloj de $12,000 en la mano, para que sepa. ¿No te importa? Vaya tú, a mí no se me va la luz. De Energas, estamos viviendo solamente con las viejas termoeléctricas, con el sol y con el gas de Energas. El sistema tiene una fragilidad como consecuencia. Recientemente están instaladas, ya está regulando frecuencias para seguir avanzando. Y ahora viene la parte de ir a Varadero, en el gas Varadero, para ir a Cienfuegos y arrancar las unidades de Cienfuegos y continuar Nuevita, Felton y continuar con esas unidades. Recuperando el sistema poco a poco, con todo el protocolo, está todo el mundo trabajando. No ha habido, en otros momentos han existido errores de operación. En estos casos y en estas caídas de estos últimos días, de estos últimos 10 días, no ha sido errores de operación. Ok, el ministro asume que en el pasado han habido problemas de errores humanos, de mal trabajo, de negligencia, de lo que tú quieras ponerle, es lo que acaba de decir el ministro. Y yo técnicamente lo apoyo en eso porque básicamente estoy convencido que el 90% de las cosas, que no estoy culpando a los trabajadores eléctricos, estoy culpando al sistema que planifica los mantenimientos, los ingenieros famosos, hay 60,000 ingenieros, todo. Y yo técnicamente lo que te quiero decir es que a lo mejor ellos no son ni los culpables. A lo mejor ellos le dicen al mongólico este que tienen que comprar unas tuercas, unas arandelas que valen $6,000 y no pueden comprarla porque él tiene que tener $12,000 en la mano. Y es ahí donde está el problema, la falta de prioridades. Ellos no analizan nada, no hacen un plan a largo plazo. Todo lo de ellos es ahí matando al momento. No, tranquilo, mañana resolvemos. Se partió un tornillo, métele un alambre. Por eso es que nada sirve en Cuba. Yo sé lo que estoy hablando, yo soy cubano, nací en Cuba y sé cómo funciona. Y sé cómo funcionan las empresas y sé cómo funcionan todos los sistemas. Y sé que cuando no hay pan, se come casabe. Por eso Cuba es un estado fallido, por eso Cuba es un país que está en la quiebra, por eso Cuba nadie la toma en serio, nadie va a hacer inversiones, por eso Cuba es un asco y por eso Cuba jamás va a salir adelante mientras los mismos sigan haciendo lo mismo, porque los resultados siempre van a ser ¿cuáles? Los mismos. Seguimos. La primera fue una línea que se abrió o que falló, que sacó Felton. La otra fue así sucesivamente se ha ido informando la información, se ha ido dando la información de cada una de las salidas del sistema. Igual que en este caso no hubo ningún fallo de operación. Yo quiero decir... Dice que no hubo ningún error humano y no hubo fallo de operaciones, o sea que ellos quedaron elegantes. Eso se cayó por culpa de los americanos, por culpa de Donald Trump, que está jugando golf allá en cualquier lado. Por culpa de que está jugando golf es que el sistema se cae. Para el que no lo sepa, los apagones se empiezan a registrar desde 1966, cuando el tirano Castro
dijo que los apagones eran un problema temporal. ¿Ok? Simplemente para que lo tengas en cuenta. Seguimos. Aprovechando esa pregunta tuya, que en la Unión Eléctrica, no solo aquí en el Despacho Nacional, porque el Despacho Nacional es todo el mundo, a partir del programa de Bernardo todos los días por la mañana, es aquí donde se dan las órdenes, donde se hace la planificación de todo el sistema, pero actúa a partir del despacho, actúa todo un sistema desde Pinar del Río hasta Guantánamo, y se pone todo el mundo en función, y hay capacidad técnica, hay conocimiento, hay consagración, hay sentido de pertenencia en todos los trabajadores de la organización que están trabajando incansablemente, y el sistema se recuperará. Pero no ha sido eso, ni ha sido tampoco falla de conocimiento. También he escuchado que el éxodo de trabajadores no ha existido. Tenemos éxodo de trabajadores de la organización eléctrica como cualquier otra organización, pero no. Dice que el problema es que ha escuchado que por el éxodo de trabajadores, señores, un problema es que eso de trabajadores, y hace 2, 3 años que los apagones son diarios. Ahora mismo este actor, ¿cómo se llama? Este actor que hizo de la película de Los Zafiros, ¿cómo es que se llama él? Luis Alberto García, acaba de hacer una denuncia que lleva 3 días y 3 noches sin luz, que se le está pudriendo la comida, que le va a inculcar a la hija, que no se lo olvide, que no lo olviden. ¿A quién? Al Partido Comunista, a los dirigentes, que son unos criminales, unos tiranos. ¿De qué estamos hablando ahora? ¿Cuál es la justificadera? Que porque se cayó el Afecton y el bloqueo y no hubo errores humanos, porque el sistema no sirve, ¿de quién es la culpa? Si tú dijeras, en Cuba hay 15 partidos y el Partido Comunista no lo dejan gobernar, ok. Cuba no tiene contrapeso. Cuba no tiene pesos ni contrapesos. Cuba es una tiranía, que lo que digan ellos es lo que es. Y las decisiones que toman erróneas es el resultado del futuro, y es lo que estamos viviendo hoy. La sumatoria de todas las patas que han metido desde Fidel Castro, desde el triunfo de la revolución, hasta hoy. La última termoeléctrica creo que la montaron en el año 96. ¿Y qué pasó de ahí en adelante? Porque del año 2000 al 2012 hubo una bonanza del país, no del pueblo, del país, con el turismo y todo, porque Hugo Chávez, desde el año 96, mandaba el petróleo por tubería. Y antes eran los rusos con el CAME. ¿De qué es lo que estamos hablando aquí, señores? Está bueno, ya déjense descaro. ¿Cuántos hoteles no han fabricado la Torre K? El dinero de la Torre K hubieran montado una termoeléctrica entera. Con el dinero que se invirtió en el PACAT, hubieran montado otra termoeléctrica. Pero claro, es más fácil irse para lo que le conviene, que eso es billete que se reparten entre ellos, y las termoeléctricas, pues para el carajo. La culpa es del bloqueo. No se ha perdido la esencia, no se ha perdido el conocimiento, y se sigue trabajando para levantar el sistema. A su vez, y aprovecho también, a su vez, la Unión Eléctrica está trabajando no a la defensiva, está trabajando a la ofensiva con esta situación que estamos casi viviendo en una guerra, o casi no, es una guerra lo que nosotros estamos viviendo. Dice que las termoeléctricas están a la ofensiva, que porque están viviendo una guerra, la guerra de los megawatts. A ver quién produce menos. Si La Habana tiene 72 horas de apagón denunciada por Luis Alberto García Novoa, actor cubano, busca la denuncia, mira un video que puse ayer o antier. Imagínate tú cómo estarán las provincias. Nosotros nos hemos quedado prácticamente solos, no solo con el tema combustible. Nosotros nos hemos quedado solos con las asistencias técnicas. Nosotros ya no tenemos asistencia técnica, nada. Abandonaron el país por las presiones que le hicieron. Eso es mentira. Este tipo es un descarado y un inmoral. Al final de la historia tienen a China, tienen a Rusia que se pasan por ahí las sanciones, que no les importa una mierda. Y al final de la historia ellos lo que no tienen es billete. Porque piensan que los han dejado solos. Sí, los han dejado solos. No los han dejado solos. Han dejado de negociar con ellos. Pues son unos inmorales. ¿Qué le importa a China las sanciones y Rusia? En plenas sanciones Rusia manda un barco, pero es que cada vez que Rusia manda un barco son 100 millones de dólares que estaba votando por ahí para allá. País que está en guerra, que yo no lo apoyo, pero hay que ser realista y ver los contextos. Ahora mismo Rusia está importando gasolina porque Ucrania le metió par de drones y le voló 2 refinerías. Tienen que estar ahora importando gasolina. Rusia. O sea que esta gente son unos inmorales. No entienden ni les importa nada.
Es simplemente, ¿a quién hay que culpar? A los Estados Unidos. ¿Qué mejor enemigo se han buscado ideológico que los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo? ¿Qué te parece? Seguimos. Los Estados Unidos, a los países a los que pertenecen esa asistencia técnica, que eran en varios puntos de nuestras organizaciones. Estamos poniendo a punto nuevas tecnologías en todos los lugares del país y casi que sin avisar. Se retiraron las asistencias técnicas. Estamos trabajando solo con nuestros técnicos, con nuestros especialistas y con la cooperación de muchos organismos y organizaciones de aquí del país. Ahora mismo los compañeros de Copestel se están moviendo para instalaciones nuestras, a trabajar con los técnicos nuestros. Texas en la caída anterior vino y que a una velocidad muy rápida instaló comunicaciones nuevas, redundantes, para que existiera una seguridad superior. Es decir, estamos trabajando en esas condiciones. Decía, la Unión Eléctrica está trabajando hacia la ofensiva, no en la defensiva. Hay un programa nacional que se viene ejecutando. Se han escuchado y han leído nuestro pueblo, por ejemplo, Pilar del Río, Ciego de Ávila, Guantánamo. Recientemente habíamos comenzado con Villa Clara. Dice nuestro pueblo. Señores, quiero que analicen algo. Mírale la cara a este tipo. Analicen el cuerpazo ese que tiene, pero la caraza pandereta esa que tiene. Dime, respóndeme, ¿tú crees que este analfabeto comunista sufre apagones? Déjame tu comentario. ¿Tú crees que pasa hambre? Mira los cachetones que tiene, parece un hurón. Esta gente son unos descarados, son unos inmorales. Esta gente anda con un reloj de 12.000 cañas en la mano y le dice al pueblo que no puede ponerle luz porque los han abandonado. Increíble. Que ya con sus parques solares estaban siendo independientes. Eso había dado una mejoría en la rotación de los circuitos de las provincias, en disminuir poco todavía, pero sí ya se veía significativamente una reducción de las horas de apagón en estas provincias que comenzamos y seguimos trabajando en ese diseño nuevo de nuestras condiciones de trabajo, sin tener más generación de electricidad, sin tener más termoeléctrica, sin tener más gas, sin tener más sol, con esas mismas condiciones, cómo ser más efectivo. Y bajo ese mismo principio, también en la capital se hizo un trabajo de conjunto con recursos hidráulicos se buscaron los bombeos de aguas principales de la capital, se seccionalizaron esos bombeos de agua para que siempre tengan prioridad la energía de esos bombeos de agua y poder sacar de esos circuitos la carga que estaba asociada a los bombeos de agua y que se pudiera esa carga poderla revertir hacia los propios bombeos, circuitos que eran no apagables, que en las nuevas condiciones pasaron a ser apagables, y así un grupo de trabajos que se hicieron en la capital que ya están concluidos para mejorar el servicio de agua, que no ha dado resultados. Fíjate que lo dejé toda esa muela, le puse música de fondo y todo para que llorara. Escucha esto. Pasaron a ser apagables, y así un grupo de trabajos que se hicieron en la capital que ya están concluidos para mejorar el servicio de agua, que no ha dado resultados. Después de tanta explicación que hicieron, que tornaron, que planificaron, que compraron, que jodieron, que constataron, que verificaron, que todo lo haron, lo que hicieron, que ya el trabajo está concluido, no dio resultado. ¿No me crees? Escucha esto. Pasaron a ser apagables, y así un grupo de trabajos que se hicieron en la capital que ya están concluidos para mejorar el servicio de agua, que no ha dado resultados. Para mejorar el servicio, el trabajo está concluido para mejorar el servicio del agua, que no ha dado resultado. No ha dado resultado. ¿Y por qué? Nosotros sabemos que no ha dado el resultado que nosotros estábamos esperando, pero no ha dado resultado porque es recientemente que lo hemos terminado y ha ocurrido en la última semana todo lo que hemos vivido, todos los cubanos hemos vivido y antes de las caídas. Todos los cubanos hemos vivido y ahí se queda. Y antes de, y cambia el tema.
porque no hay una constancia, no hay una respuesta lógica, no hay nada que sea real, no hay nada que sea mínimamente convincente, no hay nada que tenga una lógica, una dinámica que uno pueda tener una fe o conseguir la tranquilidad de que en algún momento la vida podría sonreírte y podrías mejorar. Pero han planificado, hecho tantas cosas, el trabajo está concluido, pero no ha dado resultado. Imagínate. Sistema, la inestabilidad que ha tenido la principal unidad de generación, que ha sido Bogotá por su estado técnico, y no se ha visto ese resultado. Esto de los bombeos de agua se terminó hace muy poco tiempo, y nosotros estamos convencidos porque hubo días que sí el sistema eléctrico fue estable y enseguida se vio la afectación del agua, cómo disminuyó en los principales bombeos de agua de la capital. También se hizo una planificación diferente a aquellos circuitos. Habían 12 circuitos aquí en la capital de la DAF. Ahora se amplió la DAF a más circuitos para poderlos rotar, y se están rotando cada 7 días los circuitos de DAF. Eso le da un beneficio a aquellos que están en esos circuitos, que van a tener una estabilidad durante las 24 horas con las interrupciones que ocasiona la DAF. Pero se rota que antes que estaba en una área, el año entero estaba en ese circuito. Eso, no todos los circuitos de la capital cumplen las condiciones para estar clasificados como posible circuito a hacer de DAF. Y hay otro grupo más de acciones que se viene desarrollando. Se está ampliando en coordinación con la industria militar, ampliando las capacidades de producción de transformadores aquí en la capital. Hay una sobrecarga de los transformadores que están... Escucha esto, los militares ahora van a empezar a fabricar transformadores porque hay una sobrecarga de los transformadores. Escucha la imbecilidad que dice este personaje. Dañando mucho los transformadores. Y se está haciendo un trabajo también. Mañana miércoles llegan brigadas de las provincias para incorporarse aquí a la capital, 15 brigadas más, además de las que ya estaban de las provincias, para incorporarse aquí a la capital, porque está sucediendo una cantidad de averías grandes, importantes, muy seguidas en la capital. Increíble. Debido a la sobrecarga que tienen los circuitos de los transformadores. Nosotros hacemos un análisis las otras noches en la capital, en el despacho de Ciudad de La Habana. Escucha con la cabronada que habla y que dice esto. Escucha esto. Y hacíamos un análisis, un muestreo de 1.500 transformadores aquí de la capital. 755 transformadores de los 1.500 muestreados estaban sobrecargados del 7% hacia arriba. Un transformador tiene que trabajar, para que trabaje bien, del 85% de carga hacia abajo. Y están sobrecargados del 7% hacia arriba. 1.500 transformadores hicieron un test, hicieron un estudio de 1.500 transformadores. Yo en los números me defiendo bastante, nunca aprendí a escribir, pero en los números hay cosas que me doy cuenta así de una. Dice el compañero que técnicamente, fíjate cómo es la jugada, que de 1.500 transformadores hicieron un estudio, 750 estaban sobrecargados. Estaban sobrecargados al 7%. Y que los transformadores, para que trabajen bien, deberían trabajar del 85% hacia abajo. Quiere decir que básicamente un 15% debería tener ahí de reserva para no sobrecargarse, y técnicamente los transformadores estarían trabajando al 92%. Si de 1.500, 755. Ya ahora dice que de 1.500, 755. Ya la cifra no es constante porque la información no es real. Cuando uno dice mentira, técnicamente mantener la constancia, hay que ser un experto para mantener la historia exacta. Porque si fuera real, él no tiene por qué cambiar los números. 1.500, 700, 1.500, 755. ¿Está viendo? Están sobrecargados y uno lo extrapola, y no fueron seleccionados, fueron aleatoriamente. No fueron seleccionados, fueron aleatoriamente y lo extrapoló. Fíjate cómo la da. Ellos meten unas, imagínate tú que la viejita que no lleva 3 días sin bañarse, que no ha tomado agua en 2 días y la última que comió ya se lo olvidó. Tiene que escuchar la palabra extrapolar. Escucha esto. Cada municipio tomó unas muestras y uno lo extrapola a los 33.000 municipios.
33.000 municipios, señores. Estaba hablando primero que eran 1.500 transformadores, que 750 estaban trabajando en sobrecarga de un 7%. Quiere decir que si 85% tienen que trabajar de 85% hacia abajo y tienen un 7% más, la mitad de esos transformadores, 50%, estaba trabajando al 92%. Están sobrecargados. Después dijo que eran 755, pero ahora dice, fíjate esto. Y no fueron seleccionados, fueron aleatoriamente. Cada municipio tomó unas muestras y uno lo extrapola a los 33.000 municipios. 33.000 municipios. ¿Escuchaste eso? 33.000 municipios. Perdón, a los 33.000 transformadores que tiene la capital instalada. Entonces, aquí se meten otra candela. Me dio 33.000, para mí que es un número violento. Municipio, no, I'm sorry, no es eso. 33.000 transformadores. ¿Cómo es posible que hay 33.000 transformadores y tú hiciste un test solamente con 1.500 y 750 estaban trabajando con sobrecarga? Incluso después dice que fue aleatoriamente. De los 33.000 municipios, ahí se le fue el patín completo. Porque son unos... Señores, esto es mentira, todo lo que dijo ahí. Todo eso es mentira, cuento y muela. Todo es mentira, cuento y muela. Páralo en la calle y pregúntale lo mismo que dijo ahí, que él ni sabe los números, posiblemente te diga cifras diferentes, porque todo es mentira. Son miles de transformadores. La cuenta no es exacta, esa cuenta da aproximadamente unos 15.000 transformadores, pero después uno le quita 1%. Ah, bueno, dice que eran 33.000 transformadores, pero después de la cuenta da aproximadamente 15.000 transformadores. Y después le quitas 1% y el por ciento sigue reduciendo transformadores. No estamos hablando de caballos de fuerza, no estamos hablando de caballos de vapor, no estamos hablando de voltaje, de amperes, no estamos hablando de una unidad de medida, estamos hablando de cosas físicas, transformadores, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5 transformadores. El 10% de los transformadores tiene que ser de una cifra final. El 10%, por ejemplo, de 1.000 transformadores son 100 transformadores. ¿Cómo es posible que primero 33.000 transformadores, después 15.000 transformadores y después menos 1% de no sé qué? Yo lo único que te puedo decir a ti, así suavecito, que son unos tiranos, unos criminales, unos mentirosos. Te lo demuestra este imbécil, que la única suerte que tuvo es haber sido un perro de Fidel Castro, porque este estaba pegadito desde que estaba jovencito al lado de Fidel Castro. Y parece que no aprendió nada porque técnicamente lo que ha hecho es empeorar el país. Él y la cúpula que representa a este tipo de personajes. Solamente quería traerte esto porque es humillante. Y tú, cubano, lastimosamente, mientras los mismos sigan haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mismos, vas a seguir en apagón. Si confías en ellos, estás embarcado. Y si no confías en ellos, pues estás embarcado igual. Porque la única solución es sacar a esa gente a patadas de ahí y después que pase lo que tenga que pasar. Pero mientras ellos estén ahí, tu vida va a ser eso. Mentira y sacrificio. Escoge. La solución está en tus manos. Saludos y nos vemos. Chao, chao.